primero que tenemos que tener en cuenta, una cosa que os dije en el vídeo anterior, es sobre el cierre de la torre, ya que antes de efectuar el cierre de la torre es más recomendable poner las piezas que van aquí, ¿de acuerdo? Y en la U delante del cañón. Esas piezas, concretamente, son las piezas, a ver que cojo las instrucciones, vienen reflejadas en el paso 30 y son las piezas de 36 para la parte frontal y de 37 para la parte superior. Puede ser que nos den problemas para ajustarlas y tendremos que tener el cuidado de ajustarlas bien para que el cañón, toda esta zona de aquí adelante, ¿vale? Y el cañón queden bien alineados en la torre. Si no, tendremos que trabajar en las piezas mencionadas, más concretamente en la pieza del frente, en la de 36, para que todo quede bien ajustado y perfectamente en su punto. Bien, una vez llegados a este punto, tenemos ya la torre preparada para continuar el montaje. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, que vamos a tener que tapar la parte de abajo, y en la versión de la M109 de OGR hay que quitar una serie de detalles y tapar una serie de huecos que no son correspondientes a este modelo. En este caso concretamente, los detalles a eliminar son este hueco tanto aquí como en el otro lado, los amarres de las cintas que sujetan la petaca de la petaca metálica de combustible o de lo que se quiera llevar, combustible, agua, aceites, grasas, etcétera. Hay que retirar también esta pletina de aquí, tapar este agujero y este agujero. Del frontal hay que tapar tanto este agujero de aquí como este agujero de acá, y en el otro lado pues hay que hacer prácticamente lo mismo, hay que tapar este hueco y quitar estos dos amarres de petacas, y también hay que tapar este agujero que ya he tapado anteriormente desde el interior. Más partes a tapar no, pero de aquí también hay que retirar este otro enganche de equipo. También de la parte trasera vamos a tener que retirar todo el detalle de esta parte de aquí, de lo que es el enganche de la cesta, que en el caso de la Dogger no lo lleva, puesto que aquí lleva una unidad de potencia auxiliar, comúnmente llamada APU, que es para proveer electricidad al equipo electrónico extra que lleva el Dogger. Esa misma APU, pero carrozada de una forma diferente, la equipan las M109 A6 Paladin y las A7. Lo siguiente que haremos será irnos al paso 31 de las instrucciones para centrarnos en el periscopio del telescopio de visión. Una vez dicho esto, pues vamos a proceder a ir haciendo las cosas. Para tapar estas hendiduras rectangulares tenemos dos opciones, como siempre. Por un lado, tenemos la opción de la masilla, que ya hemos visto anteriormente cómo se emplea, y por otro lado tenemos la opción de las tiras de plástico. En este caso vamos a recurrir a tiras de plástico de 0,4 milímetros de grosor por 1,5 de anchura. Cortaremos dos tiras de unos 7,5 milímetros de longitud y las colocaremos dentro del hueco. ¿De acuerdo? Tal que así. Una vez que estén así puestas, dejaremos que se seque el pegamento
y una vez que veamos que el pegamento esté seco, lijaremos bien la pieza hasta que quede completamente enrasada. Yo os recomiendo que dejéis el pegamento bastante tiempo que seque, ¿vale? Para que no nos dé problemas de que luego se nos pueda desprender o cosas de esas. Y mientras se seca el pegamento, pues ir retirando el resto de piezas, como son todos los anclajes de equipos que nos sobran y las piezas de las pletinas que os he comentado del techo. Bien, ese ya está. Y ahora vamos a pasar al otro lado. Bien, pues ya tenemos las dos pletinas puestas. Ahora, para quitar las partes que nos sobran, ya sabéis, hay que utilizar una cuchilla en forma de formol, ¿de acuerdo? Yo ya os lo he enseñado alguna vez, yo utilizo esta, el micro chisel de Mission Models, y ya veis que es tan fácil de utilizar como poner encima de la maqueta con cuidado y empujar para retirar el detalle que queremos quitar. Hay que hacerlo con cuidado, ¿de acuerdo? Porque podemos pasarnos y meterle un tajo al plástico de la maqueta. Es preferible no apurar tanto, ¿vale? Hasta que no le cojáis el truquillo. ¿Veis? Lo que os he dicho. Ahora ahí tendré que poner un poco de masilla para cubrir ese fallo que he cometido ahí. Como no se ha desprendido del todo el trozo de plástico, lo que puedo hacerle primeramente es aplicarle un poquito de pegamento sin más y procurar no tocar esa zona durante un ratito para que se seque bien el pegamento y la pieza quede ahí más reforzada y no se caiga. Otra pieza que hay que retirar, como ya hemos dicho, es este de aquí, con cuidado para no cargarnos esta línea de soldadura. Ahí está. Bien. Si le hacemos algún arañazo pequeñito al plástico, no tenemos por qué preocuparnos, porque luego podemos añadir un poquito de masilla diluida en acetona, que se nos suele meter bastante bien en las hendiduras, ¿vale? Y podemos lijar luego después cuando ya vayamos a afinar las zonas donde hemos quitado detalles, ¿vale?
Bien. Listo. Ahora, por ejemplo, para quitar esta, en lugar de utilizar el chisel, vamos a buscar un alicate, por ejemplo, como este de Tamiya, ¿vale? Que si os fijáis, tiene la parte de arriba oblicua y la parte de abajo planita, ¿vale? Lo podemos poner sobre la superficie de la maqueta y cortar el trozo de plástico que nos sobra. Una vez que hayamos quitado ya lo más gordo, podemos coger con el formol y con mucho cuidado, sin clavar, muy superficialmente, ir quitando poquito a poco el plástico sobrante. Y una vez que ya apreciemos que hemos quitado casi todo el sobrante, pues le podemos dar con un poquito de papel de lija. Esa misma técnica será la que empleemos para retirar todo lo que es estas piezas de aquí, ¿de acuerdo? O sea, los 3 soportes de la cesta trasera derecha de la torre. Ahora voy a parar la grabación para terminar de limpiar esas partes que hemos quitado y ahora después seguimos. Ya tenemos la torre cerrada y hemos quitado los detalles que nos indican las instrucciones para poder continuar el ensamblaje. Dichos detalles que hay que retirar son una barrita que hay aquí, que es para sujetar cajas de munición. Hay que tapar este orificio de aquí, tapar este otro orificio de aquí, retirar aquí un par de sujeciones de correas para sujeción de equipos, tapar el plano que hay aquí para el portapetacas. En el frontal de la torre hay que tapar los 2 vaciados que hay aquí, que son las sujeciones de los gatos hidráulicos, de los gatos para el cierre de cadena. En el otro lado se habrá tapado este orificio y se habrá retirado de aquí una pieza que reproduce la sujeción de los equipos, como esta de aquí. Se habrán quitado también aquí las mismas piezas que en el otro, las mismas partes que en el otro lado, que son un par de sujeciones de equipos y tapar la perforación esta de aquí. En la parte de atrás, como ya comentamos, es una de las diferencias que hay entre el M109A2 Dogger y la M109A2 Rochef. Se ha retirado toda la parte esta que reproduce la sujeción de la cesta del lado derecho, porque la Dogger aquí lleva una unidad de alimentación eléctrica externa para proveer de electricidad a los equipos electrónicos que lleva el vehículo. Ahora vamos a proceder a montar la cesta del lateral izquierdo y tenemos varias opciones. Por un lado, tenemos la opción de utilizar la propia que trae la maqueta de plástico, pero tiene una pequeña controversia. Al tratarse de distintas barras de plástico, pues nos encontraremos un problema. Dicho problema es que esas barras, como tenemos que trabajarlas para retirar la línea de unión de molde, va a quedar muy endeble. Al quedar muy endeble, vamos a correr el riesgo de que cada vez que la toquemos o presionemos ahí un poquito, vamos a andar partiendo las piezas. Vamos a realizar ahora lo que es la cesta trasera de la torre. Esta cesta va compuesta por las piezas E45 a E49 y la pieza P8 que refuerza el alrededor. Estas piezas son muy finas
y se pueden romper con mucha facilidad, así que hay que tener mucho cuidado o tener la opción de sustituirlas por unas que vamos a confeccionar con hilo de cobre. Vamos a necesitar esta plancha, que es la plancha E bis, ¿de acuerdo? Y tendremos que coger la pieza de 45, E46, E47, E48 y las 3 de la E49. Para hacer las piezas en metal utilizaremos hilo de cobre, ¿vale? Hilo de cobre de 0,8 milímetros que suele venir en bobinas, ¿de acuerdo? En este caso esta bobina es una bobina de hilo de cobre de 0,8 milímetros y 20 metros de largo. Como el hilo está así enrollado y es muy difícil de mantenerlo recto, lo enderezaremos ayudándonos de una cuchilla, de una regla metálica. Aparte del hilo de cobre, vamos a necesitar otro tipo de herramientas que van a ser muy diversas. Vamos a necesitar una regla metálica, un alicate que tenga una punta en condiciones y unas herramientas circulares que nos puedan servir para doblar las distintas barras de hilo de cobre. Concretamente la que vamos a necesitar es una que tenga un diámetro de aproximadamente unos 5 milímetros, ¿vale? En este caso es 5,08, que es más o menos el radio que tienen las esquinas de la barra. Estas herramientas son muy sencillas de utilizar, ¿de acuerdo? Creo que todos sabemos utilizar todas las herramientas. Y os preguntaréis, ¿la regla para qué? Pues muy fácil. La regla la vamos a utilizar para dos cosas. Una, para medir las piezas de plástico y trasladar esas medidas a las piezas de cobre. Y por otro lado, la podremos utilizar para enderezar las tiras de hilo de cobre que vamos a necesitar, porque como veis, van un poquito torciditas de estar enrolladas y de que se ha podido recibir algún golpe la bobina o lo que sea. Y luego esta herramienta la utilizaremos tan simple como poner el hilo de cobre y doblarle para mantener la curva, ¿vale? Y listo. Ahora que hemos visto cuáles son los materiales que vamos a necesitar para realizar las cestas, pues vamos a ver el procedimiento. Para ello cortaremos un trozo largo, ¿vale?, de hilo de cobre de la bobina. Lo enderezaremos primeramente un poco con los dedos, porque si no va a resultar más difícil, procurando rectificar todas las ondulaciones que haya en la mayoría del trozo que hayamos cortado, y después cogeremos la regla y intentaremos hacer que el hilo de cobre ruede por debajo de la regla, ¿vale? Esto más que nada es para quitar todas las dobleces que pueda tener el hilo de cobre, ¿vale? Y que tengamos el hilo lo más recto posible, lo más enderezado que podamos. Tenemos que procurar hacer esto en una superficie que sea rígida, que no se pueda deformar debajo de la presión que hagamos con el hilo de cobre y la regla. Bien, así más o menos nos puede valer. Lo siguiente que haremos será, con la zona que nos interesa,
de la herramienta para doblarlo, ¿vale? En este caso recordamos que es la medida de 5,08 milímetros. Lo pondremos encima y lo doblaremos 90 grados. ¿Vale? Una vez que lo hayamos doblado aproximadamente, no vamos a conseguir ser perfectos al doblez, ¿vale? Una vez que lo hayamos doblado, le hayamos dado ya su curvatura, pues simplemente con la ayuda de los dedos lo ponemos en 90 grados. Después, con un par de trozos de cinta de mascarilla adhesiva, lo pegaremos a la plancha de plástico, ¿vale? En este caso vamos a reproducir únicamente la tira que es la pieza E48, ¿de acuerdo? Y será la que nos sirva para enseñaros cómo hacer esto. Para esto necesitaremos ayudarnos también de unas pinzas, ¿vale? Para poder pegar bien las dos tiras de mascarilla. No es necesario que sean dos tiras muy largas, porque simplemente van a ser para que nos sujeten el hilo de cobre a la plancha de plástico, para poder reproducir lo mejor posible el ancho de la pieza. A ver, así. Luego cogemos el hilo de cobre. A ver, vamos a quitar esta regla de aquí. Cogemos el hilo de cobre, lo colocamos sobre la plancha de plástico. Si nos encontramos, por ejemplo, que el hilo, por lo que sea, al presionar se nos ha doblado un poco, simplemente podemos coger la regla y en el borde de una superficie rígida le podemos hacer lo mismo que antes para enderezarla, ¿vale? Voy a salir un momento del plano de cámara, ¿vale? Y vamos a enderezar el hilo de cobre. Tenemos que hacerlo de modo que la zona que hemos doblado quede fuera de lo suficiente como para no golpearse en el borde de la tabla que estemos usando, de la mesa o del cristal, de la superficie que tengamos. Y procuremos dejarlo siempre, ya sabéis, lo más enderezado posible, ¿vale? Ahora, como ya os he dicho, cogeríamos la plancha de plástico, pondríamos la pieza ayudándonos de las pinzas, ¿vale? De modo que podamos pegar las mascarillas, los trozos de mascarilla, enrollando el plástico y la pieza. Ahí, a ver, que se vuelve rebeldona. Ahí. Ahí pegamos una. Y ahora pegaremos la otra. Así. Una vez que lo tengamos, pues simplemente es reproducir lo que hemos hecho antes. Metemos en la zona donde tiene que ir la curva la medida que necesitamos, ¿vale? Así. Y doblamos la pieza de cobre, de hilo de cobre. A ver, que está un poquito rebelde. Bien, más o menos lo tenemos. ¿De acuerdo? Con esto ya tenemos marcado más o menos aproximadamente la zona donde tenemos que hacer el doblez. Ahora simplemente retiraríamos las mascarillas y procederíamos ya a doblar correctamente el trozo de hilo de cobre. De modo que consigamos ahí una curva lo más definida posible.
¿vale? Lo más definida posible y a 90 grados. Esta operación tenemos que procurar que sea lo más precisa posible, porque si no, luego el lateral que nos quede mal, pues tendremos que doblarlo hacia el interior de la cesta y quedaría un poquito feo. Bien, ahí está doblado. Bien, ahora lo que tendríamos que procurar es lo de siempre, procurar mantenerlo el doblez siempre a 90 grados, ¿vale? Y lo más plano posible. Para aplanarlo, pues lo mismo que hemos hecho antes, cogemos la cola de la regla, ponemos la tira de cobre debajo y vamos, a la vez que le damos movimiento adelante y atrás a la regla, pues vamos deslizándola hacia un lateral. ¿Vale? Ya lo único que nos quedaría sería comprobar que la longitud y el ancho sean el correcto, porque se nos puede haber ido por lo que sea un poquito del ancho, ¿vale? Lo ponemos y vemos que las medidas son, bueno, ha quedado un pelín más larga, no es mucho más larga, ¿vale? Pero habría que corregirlo. ¿Vale? Habría que corregirlo. Bien. Ya estaría en su medida, ¿de acuerdo? Ahora lo que nos quedaría sería cortar la profundidad deseada, ¿vale? O sea, pondríamos la pieza aquí encima y le cortaríamos. En el caso de las cestas de este vehículo, de la Dodge, nos encontramos que si miramos fotos y comparamos las medidas que tiene, nos resulta que tiene unos 5 milímetros o 6 milímetros de más. Entonces habría que tenerlo en cuenta para que a la hora de poner las piezas en su sitio queden siempre lo más ajustadas posibles para que la cesta nos quede perfectamente. Estas cestas hay que tener en cuenta, si os fijáis, cada una de las barritas horizontales tienen una medida de anchura diferente, porque en el lateral exterior continúan la inclinación de la torre y en el lateral interior son completamente verticales, son completamente en el mismo plano. Una vez hecho esto y hayamos cortado ya el cobre en su medida correcta, pues identificaremos la barra poniéndole simplemente un trocito de mascarilla y indicando el número de pieza. En este caso sería la E48, ¿vale? E bis 48. Todas las cestas se pueden elaborar de la misma forma. Las únicas que yo os recomiendo que utilicéis con el propio plástico de la maqueta y cuidándola lo más posible son las dos cestas delanteras, que son algo más puñeteras de elaborar, puesto que van en ángulo y la parte interior de la última barra va completamente curvada y esa puede ser mucho más difícil de conseguir. Bien, ya habéis visto el proceso que he empleado en poner las barras horizontales. Las otras barras traseras se colocan de la misma manera, salvo como ya os dije, la exterior de todas, la izquierda, ¿vale? Esta concretamente se coloca y se gira hacia el interior, de modo que siga paralela al borde exterior de la cesta. Y por último se coloca la pieza P8 alrededor de la cesta. Poniéndolas en metal, las cestas, logramos que sean más resistentes
y cedan menos a la presión cuando por lo que sea nosotros sin querer presionemos de más detrás de las cajas y podamos provocar que se partan las piezas de plástico. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es poner las dos cajas que van aquí atrás, las cuales habrá que modificar. Dicha modificación, ¿vale? Dicha modificación consistirá en tapar estos grandes agujeros que hay en la parte superior de las cajas, ¿de acuerdo? Para luego sustituir estas piezas planas, que es donde engancharían, sustituirlas por un trozo de tira de metal de fotograbado, que será lo que haga el anclaje de la caja en las dos barras de la cesta, en la primera y en la tercera barra. Y después tendremos que colocar la pieza Q3 y la C14, que no es nada más ni nada menos que un receptáculo con un bote de humo de ocultación. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer después de tener la cesta trasera izquierda en el dojer, vamos a proceder a realizar tanto la bandeja como el generador auxiliar que van situados en esta zona trasera derecha de la torre. Para los que estéis haciendo otras versiones de la M109A2, como por ejemplo la de Infantería de Marina o la M109A5E del Ejército de Tierra, lo que tenéis que hacer es esta misma cesta que se ha hecho en la parte izquierda, ponerla en la parte derecha. Bien la que os traen las maquetas, o bien, como habéis visto en el apartado anterior del vídeo, podéis confeccionarosla con hilo de cobre y colocarla a modo de espejo en la parte de la derecha, de modo que el lateral exterior, este de aquí, quede al lateral exterior siguiendo la inclinación de la pared de la torre. Para realizar el generador, en el caso de las M109 Dojer, vamos a necesitar la plancha E y la plancha C. La plancha E básicamente es la que nos va a tener el 99% de las piezas del generador y vienen reflejadas en el paso 36 el cómo se confecciona lo que es el soporte del generador y en el paso 37 el generador propiamente dicho. Este generador yo particularmente lo voy a dejar montado pero sin pegar en el vehículo para dejarlo aparte y pintarlo aparte. La única variación que yo voy a hacer con respecto a lo que vemos en las instrucciones es las dos piezas C9, que en lugar de coger las de la plancha de plástico, me las voy a confeccionar yo mismo con hilo de cobre de 0,3 milímetros y una matriz triangular, de modo que yo enrollaré el hilo de cobre en la matriz triangular y obtendré la forma triangular de las asas, que luego procederé a cortarla y ponerla en su sitio, que os lo enseñaré cómo hacerlo. Una observación antes de empezar el montaje con respecto a las piezas E26, cuando las trabajemos para quitarles la línea de unión del molde, que se observa aquí, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con estos tetones. Estos tetones rectangulares son los que nos indican cómo va posicionada la pieza. Bueno, más que indicarnos, es servirnos para posicionar las piezas en sus sitios correspondientes y que quede bien ensamblada la base del soporte. Así que ahora ya sí voy a proceder a tapar las marcas de los expulsores y listo. Una vez que ya tengamos confeccionada lo que es la bandeja de el generador auxiliar, ¿vale? Tenemos que complementarla con tres detalles muy simplones que hay. Por un lado, se tendrá que hacer esta pletinita de aquí, ¿vale? Es una pletina en forma de L que tiene en total 1,5 milímetros de longitud. Es 1 milímetro de alto y un labio como de 0,5 milímetro aproximadamente, ¿vale? Como veis aquí, que hace de tope para el generador auxiliar y evita que se pueda pisar el cable este que tiene por aquí detrás. Lo siguiente será añadir el cable que va
desde la toma esclava hacia el interior de la torre, que está confeccionado con hilo de estaño el normal de soldadura eléctrico-electrónica y dos tiras, bien digo, de hilo de estaño de 0,5 milímetros que se introducen en un agujero que hacemos en el extremo del hilo de estaño gordo. Estas dos tiras van a dos puntos diferentes. Uno sí se ve en fotos, pero el otro no se llega a ver en fotos. Uno va a esta tapa de aquí, por aquí detrás justo, ya tengo hecho el agujero, ¿de acuerdo? Ya tengo yo hecho aquí el agujero para que aloje. Y el otro creo que debe de ser una de estas cajas de aquí, pero no estoy muy seguro porque no se llega a ver en ninguna foto. La forma de colocar la bandeja en el modelo es enrasando el lateral aquí contra las bisagras y la parte de arriba al borde superior de la torre, ¿vale? Una vez que tengamos la bandeja puesta, hay que hacer un par de vaciados aquí y aquí, que se ven en las fotos, que corresponden a los anclajes de la cesta. Y por último, en la bandeja solo nos quedará colocar las dos piezas triangulares que van aquí debajo. Esas piezas triangulares las confeccionaremos, en lugar de utilizar las dos que vienen en el kit, utilizaremos unas de confección propia con hilo de cobre. Para realizar las piezas triangulares con hilo de cobre vamos a necesitar materiales muy simples. Por un lado necesitaremos hilo de cobre de 0,3 milímetros. Por otro lado necesitaremos una matriz que nos habremos tallado previamente en plástico, o el que tenga impresora de resina y sepa hacer un poquito de diseño, se puede diseñar la matriz, el mismo. Y por otro lado, lámina de estaño. Herramientas para estos materiales, pues necesitaremos unas pinzas, como es lógico, y también necesitaremos una herramienta de corte, que puede ser perfectamente nuestra típica cuchilla del número 11. También necesitaremos pues una regla metálica para cortar una tira de la lámina de estaño. La lámina de estaño, por norma, es un material muy endeble y podemos encontrarnos que lo tengamos así, doblado de mala manera, o arrugado, o deformado, o lo que queramos. La forma de alisarlo es muy sencilla. Podemos coger el propio mango de la cuchilla, quitar la cuchilla para evitar accidentes, y simplemente cogemos la cuchilla y la podemos pasar el mango por encima del estaño. Como veis, se alisa muy fácilmente. Lo hacemos por ambas caras. Si es en una superficie que sea rígida, mejor que mejor. ¿De acuerdo? Yo os lo hago aquí sobre el material que tengo aquí puesto, porque lo que tengo debajo es un cristal y da muchos reflejos de la luz y no se va a poder ver bien. Y lo hacemos en las dos direcciones, tanto en longitudinal como en anchura. Vale, ya está, ya lo tenemos, ¿vale? Ahora lo que tendríamos que hacer es cortarnos unas tiras aproximadamente de 1 milímetro o cosas así de ancho, y con eso quedaría listo. En cuanto a la matriz, aquí veis que ya tengo preparada con un hilo de cobre, pero ese hilo de cobre es muy fino y no me va a valer, con lo cual tendré que cogerme una tira de hilo de cobre, ¿vale? Hilo de cobre como de 0,3 milímetros, ya os he dicho.
y enrollárnoslo alrededor de la matriz. Este hilo de cobre se puede cortar con una cuchilla o directamente con un cúter. Al ser tan finito, la cuchilla puede valernos perfectamente. Lo siguiente será cogernos un extremo del hilo de cobre, sujetarlo a la matriz y luego proceder a enrollarlo en la misma. Contra más hilo de cobre enrollemos, mejor, porque así tendremos para sacar más piezas. Bien, ya lo tenemos enrollado en la matriz y está listo para empezar a sacarse los triángulos. La forma de sacar los triángulos, pues simplemente una vez que ya tengamos colocado el hilo de cobre, simplemente en la parte superior, en la plana, pues es coger e ir cortando el hilo de cobre. Una vez que hayamos cortado el hilo de cobre, siempre la primera la desecharemos, ¿vale? La primera la desechamos y la segunda es la primera que vamos a utilizar. ¿Por qué desechamos la primera? Pues por el simple hecho de que los extremos no van a quedar bien alineados para lo que queremos. Entonces, esto ya está, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestra formita triangular. Ahora lo que tendremos que hacer es, con unas pinzas, primero nos pondremos sobre una superficie dura y con la parte trasera de la cuchilla haremos un poco de presión para dejarlo aplanado. Y después con la cuchilla pues terminaremos de darle la formita triangular. Bien, más o menos os hacéis a la idea. Una vez que tengamos ya la forma hecha del triángulo que necesitamos, pues simplemente será colocarle una tira de hilo de estaño. En este caso no es un casquillo, sino que es como una tapa. Bien, vamos a ver, nos queda un lateral solamente y quedará listo. Y aquí tenemos nuestro asa triangular. La forma de cortar la lámina de estaño, el que lo haya trabajado sabe que es súper sencillo y que no necesitas nada más que darle 2 o 3 pasadas con la cuchilla. Y otro milímetro. La lámina de estaño la podéis encontrar en cualquier tienda de manualidades. Y no suelen ser muy baratas, pero las suelen vender por metros cuadrados. Y con un metro cuadrado tenéis para años, pero para años, ¿eh? Vale, ya tenemos nuestra tira. Entonces ahora la forma de proceder sería por la parte posterior de la bandeja, colocamos la pieza triangular y después una tira de estaño así, de modo que entra en un huequecito que tiene aquí marcado. Vale, hay que tener mucho cuidado para dejar la pieza triangular un poquito libre,
y que luego pueda tenernos algo de movimiento. ¿Vale? ¿No veis? Y así luego puede tener algo de movimiento a la hora de poder ponerla en el modelo. Pues por ejemplo, si queremos dejarle un cubo colgado o si queremos ponerle una cuerda ahí colgando, que se pueda mover tanto la cuerda como la tira. Bien, he avanzado un poco fuera de plano, ¿vale? Y lo único que he hecho ha sido colocar esta pletinita de aquí, ¿vale? Esta pletinita es de las de estaño que hemos cortado de 1 milímetro por 1,5 milímetros de largo. Simplemente le he pegado un extremo, el extremo interior, y el extremo exterior se lo he dejado despegado. A ver que consigamos levantarlo un poquito. Vale. Ahora, levantamos el extremo que hemos dejado sin pegar un poco y podemos introducir la pieza triangular. La pieza triangular la metemos por su huequecito. Bien, la pieza triangular ya está metida en su sitio. Y ahora lo que hacemos es pegar la parte exterior de la pletinita de estaño con un poquito de cianocrilato. Y una vez que el cianocrilato se haya secado, ¿vale? Se haya solidificado, pues podremos coger y con una cuchilla retirar el sobrante que queda de la lámina de estaño. ¿Vale? Y hacemos un poquito de presión con las pinzas y quedaría listo. Ahora, para retirar esa parte del sobrante que os digo, vamos a necesitar una superficie que sea un poquitín rígida, ¿vale? Por ejemplo, puede serviros el borde de la mesa. Yo, como no puedo poner la cámara al borde de la mesa, pues simplemente voy a ponerme aquí esta regla. Pondríamos la pletina, bueno, la pieza, a ver, así mejor. De esta forma, y con una cuchilla pues simplemente le daríamos un cortecito a la pletina y con la punta de la cuchilla, a ver, que parece que no se ha cortado del todo, ahí, y con la punta de la cuchilla pues retiraríamos el trocito de pletina que nos sobre y ya estaría puesto el asita triangular, ¿vale? Nos aseguramos de que se nos haya quedado con un poquito de movimiento y que podamos meterlo hacia la parte superior de la bandeja. ¿Vale? Pues hay que repetir lo mismo en el otro lado. Esto ya os digo, esto nos va a conseguir dar más naturalidad al modelo y nos va a permitir que nos quede para poder colgar alguna cosita ahí o atar lo que nos apetezca. De modo que va a quedar de una forma con un movimiento más natural que si lo dejamos simplemente con la pieza de plástico. Esto mismo de las asas nos puede servir para otro tipo de asas, por ejemplo las asas trapezoidales típicas, o las asas que llevan en algunas escotillas los vehículos israelíes, como por ejemplo en el caso de la Dogger o de la Rochef, la escotilla del comandante en la parte de arriba lleva una asita triangular. Para simular ese asa, en lugar de utilizar una pletina, lo que hacemos es sobre el propio asa enrollarle un trozo de hilo de cobre, un trozo de la propia pletina de estaño.
¿vale? Os lo voy a enseñar rápidamente. Cortamos otro asita más por aquí. Esta vez no voy a molestarme en haceros ahí, en trabajarme la forma ni nada, simplemente es para que veáis cómo se le puede poner la bandita de imitándole un casquillo, ¿vale? Bueno, haceros a la idea de que es una pieza triangular, ¿de acuerdo? A ver, voy a quitar estos dos botes. Haceros a la idea de que es una pieza perfectamente triangular. Y lo que hacemos es, cogemos el trozo de lámina de estaño, le giramos un extremo hacia arriba y luego por donde está la unión metemos el hilo de cobre y cerramos la pletina, la lámina de estaño sobre el hilo de cobre. A ver, una superficie rígida y ya tenemos un asa. Simplemente este asa habría que cortar la lámina de estaño justo por aquí detrás, ¿vale? Justo por aquí. Y precisamente ese plano de corte que le acabamos de provocar será el punto donde podamos pegarle al modelo, ¿vale? Bien. Ya tenemos la pletina, el asa puesta con su casquillo. Simplemente le pondríamos una gotita de cianocrilato y lo colocaríamos sobre la superficie de la maqueta en donde fuera su puesto, ¿vale? Esperaríamos a que se hubiera secado el cianocrilato y una vez que estuviera seco, pues sujetando con unas pinzas para evitar que se pueda desprender el asa y con otras le damos el movimiento a ambos lados para que coja la holgura, ¿vale? En cuanto lo hayamos hecho una vez, ya va a poder moverse a izquierda y derecha con mayor soltura, puesto que le habremos dejado ya el movimiento completamente libre, ¿vale? Esto está hecho en una zona de la maqueta para que lo veáis vosotros simplemente, ¿vale? No es que vaya aquí puesta, ¿vale? Esto es el generador auxiliar que llevan las M109 Dogger en la parte trasera derecha, ¿vale? Sobre la bandeja. Esto va aquí, así puesto, haciendo tope en la pletinita de latón que le hemos puesto en la parte baja, ¿vale? Esto va aquí puesto así, ¿de acuerdo? Así que ahora voy a poner el otro asa triangular aquí y listo. Y ya habré terminado con la bandeja del generador auxiliar. Una vez que hayamos terminado con la bandeja del generador auxiliar, la pondremos en su lugar correspondiente y haremos las dos perforaciones que os he dicho que hay que hacerle para simular los anclajes de la cesta. Así que voy a proceder a ello y ahora después os enseño cómo queda. Bien, ya tenemos casi terminada lo que es la parte de atrás de la torre. La única diferencia con respecto a las instrucciones es que la base de antena con el muelle han sido sustituidos por una base de antena de resina de la marca Desert Eagle, ¿vale? Concretamente proveniente de este set, que va lo que es la base de antena por un lado, ¿vale? Y el muelle por otro, y tenemos tres opciones de muelle a elegir según queramos poner. Yo, como quiero poner la antena completamente plegada, pues le pongo el muelle más angulado y después le pondré una antena de la marca Leopard Workshop, que son muy óptimas para los vehículos americanos, vamos, los vehículos con equipos de transmisiones americanos, como es el caso. También he confeccionado las puertas traseras de la torre, ¿vale? Que son estas dos piezas.
La puerta de la izquierda es esta, y no se le ha hecho ningún cambio. Habrá que tapar estos rechupes, y en la puerta de la derecha he sustituido el asa de plástico que tiene por una hecha con hilo de cobre de 0,3 milímetros. Y lo mismo, habrá que tapar también estos dos rechupes y las marcas de los expulsores por si queremos dejarlas abiertas. Por ahora no tenemos prisa en hacerlo, porque eso las puertas van a ir o abiertas o cerradas según queramos. También en la parte trasera se ha añadido esta pieza que veis aquí, ¿vale? Esta pieza y esta otra, ¿vale? Que son las retenidas de las puertas para cuando están abiertas. Hay que tener mucho cuidado con ellas porque llevan aquí estos salientes que son muy finitos y se pueden partir con mucha facilidad. Lo siguiente a poner va a ser el portapetacas. Estos portapetacas van puestos aquí, en el lado izquierdo, en el caso del lado Ger solamente, y van fijados con 4 tornillos. Esos tornillos los pondré de resina y habrá que hacer primero los 4 agujeros. También hay que tener en cuenta que van un pelín separados. Van un pelín separados, no van completamente pegados. Y esa separación se le puede simular perfectamente con unas lonchitas de plasticar. Como de 0,25, cosas así de grosor. Pues ya tenemos puesto el portapetacas en su sitio, ¿de acuerdo? Las puertas traseras no las he puesto porque las tengo que pintar por dentro y por fuera. Aquí tenemos ya el portapetacas puesto. Aparte de ponerle los separadores por detrás para que mantengan la distancia, ¿de acuerdo? Para que veáis, mirad. ¿Vale? Se le han hecho 4 vaciados donde se han metido 4 tornillos de resina. Y aparte se le han hecho unas hendiduras que es donde cogen las correas para atar la petaca. Por ahora lo voy a dejar aquí este vídeo y ya en el siguiente pues elaboraré las 2 cestas delanteras, os enseñaré cómo queda y pasaremos a hacer las distintas escotillas del vehículo como esta que veis aquí, ¿vale? Que es muy sencilla de ponerse, la cúpula del jefe del vehículo, las 2 puertas laterales y empezaremos a completar la parte del techo de la torre. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta luego.